Hola, soy Néstor y te voy a hablar de la regla 4 de las 6 que nos da Dale Carnegie en su excelente libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, y dice así: sea un buen oyente y anime a los demás a que hablen de sí mismos. Una persona con inteligencia social, más que hablar, escucha y anima a los demás a que hablen de sí mismos. Cuenta Dale Carnegie lo siguiente: hace poco fui invitado a jugar al bridge a casa de unos amigos. Yo no juego, y había allí una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé con Lowell Thomas antes de que éste se dedicara a la radiotelefonía, que he viajado por Europa en muchas ocasiones mientras le ayudaba a preparar las conferencias sobre viajes que por entonces pronunciaba. Me dice: oh, señor Carnegie, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarnos en un sofá, me hizo saber que acababa de regresar de un largo viaje por África efectuado en compañía de su esposo. ¡África!, exclamé. ¡Qué interesante! Siempre he querido ver África, pero salvo una vez que estuve 24 horas en Argel, no lo he conseguido jamás. Dígame, ¿visitaron la región de la Casa Mayor? Sí, qué hermosura, cómo la envidio, hábleme de África. 45 minutos habló la dama. Ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto. No quería oírme hablar de viajes. Todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias. ¿Era una mujer extraordinaria? No, hay muchas personas como ella. Recuerde la regla número 1. Lo que a usted le interesa, solo le interesa a usted y a nadie más. Lo mismo ocurre con todas las personas. Así que si quiere ser un buen conversador, solo tiene que hacer una pregunta sobre lo que le interesa al otro. Si quiere ser un buen conversador, solo tiene que hacer una pregunta sobre lo que le interesa al otro. Cuenta Dale Carnegie que se encontró un conocido botánico durante una comida y relata: jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante. Me senté literalmente al borde de la silla y escuché absorto mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos en el desarrollo de formas nuevas de vida vegetal y jardines de interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde papa. Yo tengo en casa un huerto interior y tuvo este hombre la bondad de indicarme cómo debía resolver alguno de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida, debe de haber habido otros 12 invitados, pero violé todos los cánones de la cortesía e ignoré a todos los demás, y hablé horas y horas con el botánico. Llegó la medianoche, me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro huésped y tuvo referencias muy elogiosas para mí. Yo era, según él, muy estimulante, yo era esto y aquello. Y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. ¿Un conversador inteligente? ¿Yo? ¿Por qué? Si apenas había insinuado una palabra. No podría haberla pronunciado sin cambiar de tema, porque no sé de botánica más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención. Había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor, y él lo sabía. Naturalmente estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se pueden rendir. Pocos seres humanos se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Las personas en general no escuchan. A todos les gusta más el sonido de su propia voz que el de los demás. Como mucho, las personas esperan su turno para hablar y solo por respeto, no porque les interese lo que están diciendo. Yo hice más que presentarme como oyente absorto. Además, fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente. Y así era. Le dije que deseaba tener sus conocimientos. Y así era. Le dije que me gustaría recorrer los campos con él. Y así era. Le dije que debía verlo de nuevo. Y así era. Y de tal modo le hice pensar que yo era un buen conversador cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. La escucha no es mero silencio, sino una forma de actividad. Sentarse muy erguido, con las manos unidas en el regazo, casi inmóvil,
pareciendo escuchar con los ojos tanto como con los oídos, así es como el otro siente que sus palabras llegan a su destino. Evidente, ¿verdad? Una tienda estuvo a punto de perder a una antigua clienta que hacía compras por varios miles de dólares anuales por culpa de un empleado que no escuchaba. Mariana había comprado un abrigo en una liquidación. Cuando llegó con el abrigo a su casa, notó que el forro tenía un desgarrón. Volvió el día siguiente y le pidió a la empleada de ventas que le cambiaran la prenda. La empleada se negó incluso a escuchar su queja. «Usted lo compró en una liquidación», dijo el empleado. Señaló un cartel en la pared. «Lea eso», exclamó. «No hay devoluciones. Si lo compró, tendrá que llevárselo como está. Cosa usted misma el forro». «Pero es una mercadería fallada», se quejó Mariana. «No importa», le interrumpió la empleada. «Si no hay devoluciones, no hay devoluciones». Mariana estaba a punto de marcharse, indignada, jurando no volver nunca más a esa tienda, cuando se le acercó la gerente de sección, que la conocía por sus muchos años de comprar. Mariana le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y después dijo: «Las compras hechas en liquidaciones son sin devolución, porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería al terminar la temporada. Pero esta política no puede aplicarse a mercadería fallada. Le repararemos o reemplazaremos el forro, o si usted prefiere, le devolveremos el dinero». ¡Qué diferencia de tratamiento! Si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la clienta, la tienda habría perdido para siempre a una compradora fiel. Escuchar es tan importante en la vida cotidiana de uno como en el mundo de los negocios. Susana se había propuesto escuchar cuidadosamente cuando algunos de sus hijos quisiera hablarle. Una noche estaba sentada en la cocina con su hijo Roberto y después de una breve exposición de algo que tenía en mente, Roberto le dijo: «Mamá, yo sé que tú me quieres mucho». Susana, conmovida, dijo: «Por supuesto que te quiero mucho. ¿Acaso lo dudabas?» «No», respondió Roberto, «pero sé que realmente me quieres porque cada vez que quiero hablarte sobre cualquier cosa, tú dejas de hacer cualquier cosa que estés haciendo y me escuchas». Aún el crítico más violento se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde silencio, en tanto el iracundo protestador se dilate como una cobra y suelte todo el veneno de su sistema. Una compañía telefónica descubrió hace pocos años que tenía que vérselas con un cliente furioso y amigo de maldecir a las telefonistas. ¿Y cómo las maldecía? Insultaba, amenazaba hacer pedazos del teléfono, se negaba a pagar ciertas cuentas que decía eran falsas, escribía cartas a los diarios, formuló quejas numerosas a la Comisión de Servicios Públicos e inició varios juicios contra la compañía. Por fin, uno de los más hábiles francotiradores de la empresa fue enviado a entrevistar al cliente. El francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara en la expresión de sus quejas. Le decía que sí a todo y demostró su simpatía. Siguió gritando y yo escuchando, cuenta este francotirador de la empresa, durante casi 3 horas. Volví a verlo y seguí escuchando. Lo entrevisté 4 veces y antes de terminar la 4ª visita me había convertido en socio de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y por cuanto he podido saber soy el único, además de este señor. Yo lo escuché y le di la razón en cada uno de los puntos que suscitó en esas conversaciones. Hasta entonces, ningún empleado telefónico lo había entrevistado en esa forma y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera, pero en la 4ª entrevista dejé completamente resuelto el caso. Cobré todas las cuentas y por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica, lo convencí de que retirara sus quejas ante la comisión. Este señor iracundo se consideraba el iniciador de una santa cruzada en defensa de los derechos del público contra la explotación injusta. Pero en realidad lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose. Pero tan pronto como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes se desvanecieron del todo. El quejoso se queja porque así se siente importante, se pone en posición de juez y a los demás en la posición de acusados.
o se pone en posición de víctima y a los demás de verdugos, pero ninguna persona que juzga o se victimiza es feliz. Una mañana, hace años, un furioso cliente penetró en la oficina de Julián, fundador de la que después llegó a ser la empresa más grande dedicada a la distribución de tejidos de lana a sastrerías. Este hombre nos debía $15. El cliente lo negaba, pero nosotros sabíamos que estaba errado. Nuestro departamento de crédito insistía, pues, en que pagara. Después de recibir una cantidad de cartas de ese departamento, hizo su equipaje, viajó hasta la empresa y corrió a mi oficina para informarnos, no solamente de que no iba a pagar esa cuenta, sino que jamás lo veríamos comprar una sola cosa más a nosotros. Cuenta Julián: escuché pacientemente todo lo que dijo. Sentí tentaciones de interrumpirlo, pero comprendí que eso sería una mala política. Lo dejé hablar y hablar, pues hasta que se agotó. Cuando por fin se calmó y pareció de mejor humor, le dije: quiero agradecerle que haya venido hasta acá para decirme esto. Me ha hecho un gran favor, porque si nuestro departamento de crédito lo molesta, es posible que también moleste a otros buenos clientes como usted y tal cosa nos perjudicaría. Créame, estoy más contento de oír esto que usted de decirlo. Aquello era lo último que esperaba que le dijera. Creo que quedó un poco decepcionado porque había venido para decirme unas cuantas verdades y se encontraba con que yo le estaba agradecido en lugar de enojado. Le aseguré que dejaríamos sin efecto la presunta deuda, porque el cliente era un hombre muy cuidadoso, con una sola cuenta que vigilar, en tanto que nuestros empleados tenían que vigilar miles de cuentas. Por lo tanto, era muy probable que él tuviera razón y nosotros nos equivocáramos. Le dije que comprendía exactamente su punto de vista y que en su lugar yo habría procedido indudablemente igual que él, y como no quería comprarnos más mercancías, le recomendé otras fábricas de tejidos. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando venía a la ciudad, y esta vez lo invité a almorzar. Aceptó de mala gana, pero cuando volvimos a la oficina nos hizo un pedido mayor que en cualquier ocasión anterior. Volvió a su ciudad mucho más tranquilo, y por el deseo de ser tan justo como habíamos sido nosotros, revisó sus libros, encontró una boleta extraviada y nos envió un cheque con una nota en que pedía disculpas. Posteriormente, cuando su mujer le dio un hijito, lo bautizó con el nombre de Julián y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió, 22 años más tarde. Dar siempre la razón, aunque sea obvio que la otra persona está equivocada, satisface su sentido de importancia, pero no le diga que sí como a los locos. Escúchelo, elógielo y luego, cuando haya bajado sus defensas, usted podrá decir lo que quería. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, Lincoln escribió a un viejo amigo pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él. El viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de liberación de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión, y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales lo censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros lo censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln estrechó la mano de su viejo amigo, se despidió de él y lo envió de regreso a Illinois, sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente. Pareció sentirse mucho más a sus anchas después de la conversación, relataba después el amigo. Lincoln no quería consejo, solo quería un oyente amigo, comprensivo ante quien volcar sus ideas. Esto es todo lo que nos hace falta cuando nos vemos en dificultades. Eso es, frecuentemente, lo que quiere el cliente irritado, o el empleado insatisfecho, o el amigo disgustado. Uno de los más grandes en el arte de escuchar fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que conoció a Freud describió su modo de escuchar. Me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre. Yo nunca había visto una atención tan concentrada. Y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y simpáticos. Su voz era grave y bondadosa. Gesticulaba poco, pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresara mal, eran extraordinarias. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si usted no escucha a los demás cuando hablan, los interrumpe y solo habla de sí mismo, entonces la gente lo eludirá y hasta despreciará por hacerles sentir que no son tan vivos como usted.
De manera que si usted aspira a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante hay que interesarse. Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder. Aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que las personas con quien habla usted están 100 veces más interesadas en sí mismas y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Pero en cambio, si quiere usted que la gente lo eluda, se ría de usted apenas le dé la espalda y hasta lo desprecie, entonces jamás escuche mientras hablan los demás. Hable incesantemente de sí mismo y no deje terminar la idea a su interlocutor. No es tan vivo como usted. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a 1 millón de personas en China. Un forúnculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que 40 terremotos en África. Piense en eso la próxima vez que inicie una conversación. Así que, regla número 4. Sea un buen oyente y anime a los demás a que hablen de sí mismos. ¿Te gustó? Esto está en el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Si te aportó valor, dale a like.